Ya. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el laboratorio 2. Continuando con el avance, nos tocaría lo que es el paralelogramo de fuerza. ¿Ya? Les recuerdo el formato de presentación, cómo lo tienen que realizar. ¿Ya? Solo se los muestro, para no perder tiempo voy a seguir avanzando. Laboratorio número 2, paralelogramo de fuerza. ¿Ya? En esta ocasión, el objetivo principal sería verificar que el método de paralelogramo sirva y sea válido para la suma de vectores. ¿Ya? Entonces, continuando con el fundamento teórico, que es lo que ustedes tienen que continuar con el formato, ¿no? Un fundamento teórico. Van a colocar que es un vector. Es el vector, como les expliqué en la clase de pizarra, les decía que era un segmento de línea, pero estos tienen magnitud, dirección, módulo, que se le llama igual que magnitud, y sentido, que es lo que nos indica la flecha, ¿no? Parte desde un punto y finaliza en uno, ¿no? Ya, entonces cabe recalcar que aquí vamos a hablar netamente de las magnitudes vectoriales, ¿no? Ya mencionamos que las magnitudes escalares eran netamente cuando hablamos de un solo valor, ¿no? Un valor numérico. ¿Ya? Pero en este caso estamos hablando de fuerzas, de distancias, de velocidades, todo lo que sea vector. ¿Ya? Recordando entonces los tipos de vectores que tenemos son, ¿no? Los colineales son los vectores que están contenidos en una misma línea de acción, ¿no? O sea, que van a estar uno tras de otro. ¿Ya? Los vectores concurrentes son vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, ¿no? Y todas van a llegar a concurrir en un solo punto. Esos serían los vectores concurrentes. Les explico estos dos netamente porque estos son los que vamos a llegar a ver para comprobar lo que es el método del paralelogramo. ¿Ya? Ahora, en la parte del fundamento teórico del método de paralelogramo, este va a ser válido para dos vectores coplanares y concurrentes. Es decir, por ejemplo, aplicando los dos tipos de vectores, aplica para el método de paralelogramo. ¿Ya? Coplanares porque están en un mismo plano y porque concurren en un solo punto, ¿no? ¿Ya? Este método consiste en trazar la paralela a un vector, en este caso el vector A. Trazo la paralela, ¿no? Esto va a seguir. Y trazo una paralela en un vector B, ¿no? Trazo la paralela. ¿Dónde lo voy a trazar las paralelas? Donde finalice el otro vector. ¿Ya? Entonces, en algún punto van a llegar a chocar los dos vectores, ¿no? Y en ese punto va a ser el fin del vector resultante de ambos vectores, ¿ya? El método gráfico se realiza de esta manera y el método teórico sería aplicando lo que es la ley de coseno, ¿no? Despejando tendríamos la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado más el doble del producto de ambos vectores por el coseno del ángulo formado entre ellos, ¿no? Ya. Para este laboratorio vamos a aplicar lo que es la primera condición de equilibrio, también conocido como la primera ley de Newton también, ¿ya? Donde nos habla sobre que las sumatorias de fuerza tienen que ser igual a cero para mantenerse en equilibrio, ¿no? Como este laboratorio es virtual, nosotros vamos a darnos modos para que podamos comprender cómo es que se aplica el paralelogramo de fuerza de forma presencial, ¿no? Entonces, partimos de este esquema, que es lo que vamos a ver. Tengo el simulador que, como les indiqué en la anterior clase, igual habíamos avanzado sobre teoría de errores, ¿no? Con un simulador, ¿ya? Entonces vamos a tener este sistema, que aquí consiste con dos poleas y dos varillas. Contiene tres cuerdas. La primera cuerda viene a ser lo que es la fuerza 1. La segunda cuerda, lo que viene a ser la fuerza 2. Y la tercera cuerda vendría a ser esta que va a ser la resultante. Eso lo menciona acá en materiales. Ya en los materiales, en este caso, vamos a añadirlo
como si fuera presencial, se ocupa 5 tuerca universal para lo que son sostener las varillas, ¿ya? Se ocupa 3 varillas de soporte de 100 milímetros, de 100 centímetros, es 1 metro la varilla, ¿ya? Esto se hace en forma presencial en laboratorio y esto sería de forma explícita lo que se lo estoy mencionando, ¿ya? Ahora el pie universal, para que ustedes lo conozcan, se le llama a estas barras, son barras de acero, que como un soporte, eso es lo que llamamos pie universal, ¿ya? Para cuando alguna vez vayan a un laboratorio ya sepan qué. Ahora el dinamómetro es lo que nosotros vamos a medir las fuerzas en cada una de las cuerdas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este esquema tenemos 3 dinamómetros, ¿no? Este viene a ser el dinamómetro, ¿no? Son 3. Y la regla graduada, que es la que mide o vamos a medir cuánto va a desplazarse, eso es lo que se ocupa. Ahora el transportador lo medimos cuando, con relación a la vertical, vamos a medir los ángulos medidos entre ambos. Eso lo vamos a aplicar acá. ¿Ya? Volviendo otra vez. Tenemos que encontrar la resultante de las dos fuerzas F1 y F2, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a ir al simulador ahorita. Ya. Sucede que acá tenemos el mismo esquema que les mostré, pero vamos a anotar los datos para poder hacer lo que es la tabla y comprobar lo que se dice para el diagrama de fuerza, ¿ya? Aquí primero van a anotar en la tabla la fuerza 1, que viene a ser esta cuerda acá, la fuerza azul, va a ser 3 newton, ¿ya? Cuando yo les pida calcular, ustedes van a calcular y entonces, por favor, síganme, ¿ya? La fuerza 2 va a ser 4 newton. Cada pesita equivale a 1 newton, ¿ya? 4. La fuerza resultante, en este caso, nos indica, este sería de forma experimental, ¿ya? 5 newton, ¿ya? Y con un transportador, es lo que se hace con un transportador, netamente, medir, ¿no? Desde esta cuerda hacia la línea vertical, ¿no? ¿Cuánto mide? Es lo que es el ángulo rosado o rojo, ¿no? En este caso, 36.9 grados, ¿no? El ángulo beta. Ahora, lo mismo medir desde la cuerda 1 hacia el vertical. ¿Cuánto es el ángulo alfa? 53,1. Ahora, el segundo dato. Esa sería una forma. Hay que repetir el proceso 3 veces en nuestro caso. ¿Ya? Vamos a agregar una pesa ahí, una pesa azul, una pesa más rosada y una pesa más roja. Entonces, con eso tenemos otros ángulos, ¿no? Ángulo alfa, 55.8, ángulo beta, 41.4. ¿Ya? Repitiendo el proceso, vamos a agregar otra más y otra más. ¿Cuánto vamos a tener de ángulo? 57.1. Ya. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Vamos a comprobar de que esta resultante, 7, es la misma que estamos aplicando en dirección contraria a la fuerza. Por ejemplo, estas pesas están hacia abajo, ¿no? Por acción de la gravedad siempre van a tender hacia abajo, ¿ya? Y vamos a comprobar que se cumple el paralelogramo de fuerza que se está formando. No sé si logran ver mi mouse. ¿Ya? Se ve. ¿Ya? Entonces, esta tensión, al existir peso aquí, esta cuerda se va a tensionar, ¿no? O sea, se va a estirar. Entonces, por lo tanto, va a existir una fuerza, ¿no? Una tensión. Por este caso, igual, la fuerza o las pesitas van a tender hacia abajo. Entonces, esto va a estirar. Ahora,
vamos a aplicar esta fuerza que se traslada acá por el paralelogramo de fuerza y lo mismo acá. Esta fuerza rojita que se traslada al otro lado y donde haya del punto de partida al punto de llegada va a ser la resultante de ambos vectores, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo yo? Para que este sistema esté en equilibrio y no se me desplace ni para uno ni para el otro, voy a contrapesar esta fuerza de 7 newton, voy a ponerle otra fuercita de 7 newton para contrapesarlo, para que este sistema esté en equilibrio, ¿no? Con lo que decía la primera condición de equilibrio. Ya. Eso por un lado. Ahora nos vamos a la parte de cálculo. O sea, acá les escribí prácticamente lo que se realizaría, ¿no? En forma presencial, realizar el montaje del equipo, se arma primero el equipo, se ajustan las tuercas en la parte de las poleas. En el próximo laboratorio vamos a hablar sobre el tema de las poleas, ¿ya? Y se mide, ¿no? Se mide la fuerza a los costados y se comprueba si la fuerza F va a ser igual a la resultante del paralelogramo de fuerza, ¿ya? Para eso, para aplicar el paralelogramo de fuerza, necesitamos medir los ángulos con un transportador, ¿ya? Y se los realiza con dos fuerzas a los extremos, eso es lo mismo, ¿ya? Se repite el proceso, en este caso lo estamos haciendo 3 veces, ¿ya? Ahora, yéndonos a la parte de datos y cálculo. Vamos a anotar aquí los ángulos. ¿Cuánto teníamos en alfa? ¿Se acuerdan? Yo lo anoté. 51.3 grados. 53.1. ¿Ya? Beta, 36.9. En el segundo era 55.8. 41.4. Y en el tercero, 57.1. Y beta, 44. Listo. Ahora aquí primero intentamos con 3, la fuerza 1 era 3, la fuerza 2 era 4. La resultante le pusimos 5 y eso tenemos que comprobar en el paralelogramo de fuerza, o sea, por la ley de coseno, que se cumpla la igualdad, ¿no? Aquí era 4 y 5, 5 y 6. En conclusión, ahorita por lo que es virtual, nos va a dar iguales, ¿no? Pero ¿qué sucede en laboratorio presencial? Pesa, por tanto uso a veces se desgastan y en las pesitas nos indican que es 1 kilogramo, ¿no? Nos dice, esta pesita es 1 kilogramo, ahí viene con el número más de cuánto pesa cada pesita. Pero cuando nosotros realizamos el laboratorio, eso nos afecta porque al momento de calcularlo o de medirlo, la fuerza F1 y F2 no nos da exactamente 3, quizás nos da 2.89, 2.85, ¿no? Quizás se cayó y ya, digamos, porque son pesas de acero, ¿no? Entonces, eso se va desgastando. Entonces, quizás son más pequeñas y al reducirse el tamaño, es por eso que llegan a pesar menos, ¿no? Y al hacer el cálculo falla por decimal. Ya, en este caso nos está dando exacto. ¿Cuánto sale en el número 2? Los que están atentos. Y los secretarios espero que estén por acá. Porque si no viene su secretario, no hay quien los anote. A ver. Sí, estoy acá, el Z5. En el primero, ¿cuánto sale? Ah, era en los comentarios, ¿no? Esa vez que lo hicimos. Ya. Como este cálculo está bastante sencillo, es simplemente aplicar
462, ¿dónde sale? ¿En la 1, 2 o 3? En la 1, ya. Y en la 2, los que están con calculadora o quieren que saquen mi calculadora. Ya lo que quieran, bueno, no es lo que quieran, ¿no? Ustedes tienen que hacer con otros datos y calcular lo mismo y comprobar, ¿ya? Con el simulador. Aquí les voy a dejar lo que es el link. Se los voy a pasar esto por PDF y lo copian el enlace, ¿no? O se los paso por WhatsApp, ¿ya? Entonces, las personas que están participando. $5.11. El segundo, 5.12 el segundo, ¿ya? El tercero. Solo tienen que aplicar, ¿no? La fuerza, a ver, raíz cuadrada de, vamos a comprobar el primero. 3. Ah, ahí tienen que corregir, ¿no? Quizás por eso le está variando. Ustedes saben la fórmula de la ley de coseno. Nadie dice nada, ¿no? Aquí les puse, ¿no? ¿Ve? ¿Qué le falta aquí? Que me diga eso, te gana 2 puntos, no 1 punto. 2 puntos. Al Le cuadrado. faltan al cuadrado. Elevado al cuadrado, falta al cuadrado. ¿Ya quién fue el primero? Yo. Oh, Yo. yo. Está Cuadrado. grabado. Está grabado. Yo dije. Debe ser ese Benítez, seguro. ¿Quién era el primero, la verdad? ¿Quién está atento? Yo dije primero. Ya. El que tenía mejor Ojalá. internet. Mi sobrino. Ya. ¿De qué grupo es? Que lo anote su secretario, le dice. Ya son 2 puntos en laboratorio. Z1. Ya. Ya, sigamos. Le vamos a poner aquí. Con razón está variando, pero no puede variar tanto. Porque 8.49, 6.66 es bastante. Entonces este es al cuadrado. Ya, lo corrigen y tienen que salir los mismos. Revisen. Al cuadrado. El 3 sale 7, sí. 7.002. Eso es. Acá vamos a poner ya. 7.02. Ese temita del 0,2 debe ser el ángulo. Ya que yo lo anoté con un decimal, quizás son 2 decimales, algo así. Ya, el ángulo entre ellos sería tita, ¿no? Lo que están reemplazando acá. Coseno de tita. Son 2 ceros en 7.002. Ah. No varía. Efectivamente, falta 15. Y como el después del 2 le sigue el 7, en sí se redondearía con 3. Pero, Está bien, pero igual entonces, daría con 7 puntos. a ver. El primer punto sería de participación. Sería Bellido, que ya había comentado ese tema del 003. Bellido, Ana Gabriela, ¿ya? Lo vamos a hacer para que no estemos discutiendo de quién habló primero, ¿ya?
Ahora el primero, me falta el resultado del primero, si es que sale exactamente lo mismo o igual que este con 0, 0. El primero y el segundo vayan calculando, ¿ya? El Me disculpe, ¿sí? esto al final lo vuelve a explicar, más o menos algo así, 5.99 10 sale y en 15 clase. minutos. ¿Cómo? ¿Me escuchan bien todos? Sí, se le escucha. Ah, ya. Se escucha. La segunda sale 7.96. En la segunda, Sí, 7.96. No, es 5.998. Ahí está, lo comenté. el primero, Gutiérrez Terán, Isaías David, el otro punto, ¿ya? Que anoten, por favor, los secretarios. El otro, el primero, ¿alguien hizo el primero? No veo en el chat. ¿Sale exactamente 5 o no? Gutiérrez Terán, ¿de qué grupo sos? Z5. ¿Qué ángulo se toma ahí para hacer el coseno? ¿El Ahí de está. alfa o el de tita? La suma de los dos. La suma de los dos. Por eso les decía, en la parte del paralelogramo, el ángulo comprendido entre los dos vectores. Y como nosotros hemos medido el ángulo primero con la vertical, el ángulo que forma la fuerza 2 más el ángulo que forma la fuerza 1, ambos serían, la suma de ambos sería la fuerza, el ángulo comprendido entre ambos vectores, ¿no ves? Gracias. Por lo tanto, entonces acá les aclaré igual. Tita es igual a la suma de alfa más beta. Eso es lo que tienen que reemplazar en cada una de las fórmulas, ¿no? ¿Me comprueban entonces que la resultante de 1 es igual a 5, cabalito? Sí, Sí. Listo. Sería otro para Ana Gabriela, ¿ya? Ana Gabriela, otro punto. Listo, sigamos. ¿Ustedes qué van a realizar? Ustedes lo que van a hacer es darse otros valores que no están aquí. Van a entrar al simulador de aquí, que ahorita se los voy a pasar. Pueden hacer lo mismo y directamente se los calcula el... Se los paso ahorita porque después... me olvido. Al final le decía si es que se puede volver a explicar esto nuevamente, es que yo llegué unos 15 minutos tarde. Ya. Por favor. Este es el simulador para el grupo Z5, ¿ya? Y también ya le mandé al otro. Entran al simulador y realizan los mismos ejercicios. Tienen hartas pesas para darse. No creo que todos vayan a darse el mismo número o las mismas combinaciones de pesos, ¿no ven? Ya, Clarín no va a hacer. ¿Ya? Ahora ustedes van a hacer con procedimiento, así como se les escribía acá, fuerza 1 o reacción 1, reacción 2, reacción 3, lo mismo. O resultante 1, resultante 2, 3 y 4, si es posible, lo hacen, ¿ya? Eso en la parte de datos y cálculo. Ahora vamos a ir terminando la parte de observaciones. Yo le puse acá, no se realizó el laboratorio de forma presencial, una observación. Otro, se realizó el método utilizando un simulador, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, en la conclusión, siempre va a ir referido al objetivo. ¿Qué decía el objetivo? Verificar el método de paralelogramo si es válido para la suma de vectores. Entonces, como conclusión, ¿yo qué puedo
decir para concluir el laboratorio? Se concluye que el método de paralelogramo sí cumple para cualquier magnitud de fuerza, ¿no? Obteniendo los siguientes resultados que son iguales a la fuerza F3, ¿no? Esta tablita que ustedes van a sacar, la van a colocar aquí, lo mismo, pero lo que a mí me interesa comparar simplemente es los resultados de la resultante en laboratorio, en experiencia o en simulador con lo que ustedes van a sacar en calculadora. Ya, eso es lo que me va a interesar a mí comprobar. ¿Ya? En eso consiste este laboratorio. Bastante sencillo, sí, porque el método de paralelogramo lo hemos aprendido, lo han avanzado como primer tema. Entonces, ya. A ver, acerca de la pregunta que me hacía su compañero para concluir y acabar con esto, y si es que alguien más tiene otra pregunta, vamos a irnos al simulador. Este laboratorio consiste en que se arma este sistema que se ve con 2 varillas y 2 poleas y 3 cuerdas. Una cuerda comprende desde este punto hacia la pesa de color azul, desde este punto hacia la pesa color roja. ¿Ya? Y vamos a comprobar que la fuerza F3 es la misma que se compone de la fuerza F1 y F2 por la resultante del paralelogramo de fuerza. Es decir, que vamos a comprobar. Ay, recién quieren ingresar alguno. Ya. Vamos a comprobar que esta fuercita F3 va a ser la misma que esta. Para eso necesitamos medir su ángulo que están comprendidos entre ambos vectores. Ya, medimos primero este ángulo, luego medimos el segundo, y para reemplazar los datos en fórmula vamos a sumar alfa más beta. Alfa en este caso es azul, beta color rojo, y lo reemplazamos en la fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? La ley de coseno, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble de ambos por el coseno de qué ángulo, el ángulo de la suma de ambos vectores serían, ¿no ves? Ahora, para explicarles en el simulador cómo lo tienen que realizar, nos vamos. Ustedes van a entrar a esta página, ustedes pueden añadir las pesas que quieran, ¿ya? Pueden añadirle las pesas que quieran al rojo, a la fuerza 1 lo mismo. Y aquí automáticamente les mide el ángulo alfa y beta, ¿no? Van sacando de estos 3 datos y lo reemplazan en la tabla. Nos vamos a la tabla de nuevo. Y por ejemplo, ¿me memorizo esos datos? Eso tampoco. No se tienen que memorizar, simplemente lo copian. Se puede entrar desde el celular, yo acabo de entrar del celular, y así que se puede entrar aquellos que no tengan computadora. ¿Y al medio igual se tiene que colocar pesa? ¿O solo en las fuerzas de los costados, los laterales? Al medio también. Al medio también. Ya. A ver. Por ejemplo, aquí les dije, acá les decía, estos datos son los que ustedes tienen que introducir y lo que van a calcular es el verbo, ¿no? Con calculadora. Estos son datos experimentales y este sería el dato teórico. ¿Ya? Bastante sencillo, se entiende, se comprende. ¿Alguna pregunta? Esos numeritos de F1, F2 y F3, ¿de dónde salen? Auxiliar, disculpa. Ya, aquí están. F1, la cuerda azul, F2, la cuerda roja, F3, la cuerda rosada. ¿Ya? Sí. La pesita es un Pero esos newton, numeritos. que si les marca acá 3, significa 3 newton. Si les marca acá 4, 4 newton. Aquí les marca 5, 5 newton. ¿Ya? Este laboratorio me lo presentan la próxima semana. ¿Solamente los del Z1 o también Z5? Z5 también, necesito que lo hagan porque si no, vamos a atrasar y no voy a tener. Una consulta. Pero ya lo Pero hicimos ya eso lo de habíamos Z5. hecho. Ahí avanzaron para el logramos. Práctico del Z5 Sí, ya. con nosotros El segundo quedamos que práctico íbamos a es ese. avanzar el 3, creo. Ah, ya. Entonces, necesito tener algo. Hagan un resumen. No me realicen el laboratorio, no me realicen nada. Simplemente háganme un resumen.
¿ya? Por ejemplo, algo sencillo, la parte de fundamento teórico y pueden hacerlo en el cálculo, ¿ya? No me hagan nada más, no me hagan esquema, no me hagan nada, pero a mano, ¿ya? Los de Z5, por favor. Si no, no. No entendí, disculpe. ¿La parte de qué? ¿Resumir qué cosa? Teórico, fundamento teórico y cálculo, ¿ya? Nada más. A mano, ¿no? ¿Lo va a pasar eso? Sí, lo voy a pasar esto al grupo, ¿ya? Y para ir de nota. Entonces eso es lo próximo. Eso de los cálculos hay que hacerlo con el enlace que nos mandó, ¿no? Sí. En el laboratorio que usted da, auxiliar, Sí. ¿eso lo hacemos digitalmente o manualmente? Todo a mano conmigo. Y les dije que si Ahí ustedes lo hacen en computadora, se arriesgan a que yo los anule sus laboratorios por hacerlo en computadora y pasárselo a algún compañero. ¿Ya? Ahora háganlo. Evitar que sean similares a los otros, evitar pasar. ¿No ve? Sí, pero lo va a calificar sobre 100 igual, eso sí, está en digital, pero está bonito, ¿no? Sí,